Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes en esta mañana. Y también quiero agradecer a mis pastores que han dado nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado ya hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el versículo número 2 del capítulo 12 de Hebreos, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la semana pasada culminamos con el capítulo número 8 de Hebreos y estuvimos estudiando de cómo el autor de Hebreos menciona en el versículo número 7 del capítulo 8 de que había un defecto en la ley, y pasamos a estudiar en qué consistía este defecto en la ley. Y lo primero que estudiamos es que la ley en sí no era defectuosa. ¿Por qué? Porque la ley, como dice en Romanos el capítulo número 7, era santa y espiritual. Así que el defecto en la ley consistía en que el ser humano era incapaz de cumplirla. Ese es el defecto que tenía la ley. La ley era santa y era espiritual, pero el defecto en que consistía la ley es que el ser humano no podía cumplirla en su totalidad. Ese era el problema. También vimos de cómo el sacerdote, habían sacerdotes que entraban con pecado. O sea, el sacerdote tenía que hacer sacrificios por sus propios pecados también. Y este era el problema, este era el defecto de la ley. También estuvimos viendo de cómo Pablo compara la ley como un marido exigente que no ayuda a su esposa, y compara a Cristo como un marido que es mucho más exigente, pero nos ayuda mediante el Espíritu Santo a cumplir con sus exigencias. O sea, la ley era exigente, pero la ley no ayudaba al ser humano, a la persona. Ahora, Cristo es más exigente que la ley, pero la diferencia es que Cristo nos ayuda a través del Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 9 del libro de Hebreos. Y de verdad que este capítulo es tremendo también, como hemos estado viendo en cada uno de los capítulos que hemos leído de este libro de Hebreos, de esta epístola a los Hebreos. Pero antes de comenzar a estudiar el capítulo número 9 del libro de Hebreos, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dirija a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana para adorar tu nombre, Señor. Señor, te pedimos primeramente que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, Señor. Que des paz al que necesita de tu paz, Señor. Que des consuelo a aquellos que necesitan de tu consuelo, Señor. Y sobre todo, que traigas salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora pasemos, hermanos, a leer los versículos del 1 al 10 del capítulo número 9 de Hebreos para entrar entonces en esta mañana de lleno a estudiar este capítulo. Y dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Es como vemos aquí en esta foto. Esto es lo que el autor está explicando, lo que estaba dentro, lo que se encontraba en el tabernáculo. Y seguimos leyendo en el versículo número 6 y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida, bebidas, de diversas abluciones. Y abluciones significa, es un lavatorio, o sea, es una acción de lavar. O sea, ocurría esencialmente en aquel tiempo un lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de purificarlo. Eso es lo que significa abluciones. Y entonces dice, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Así que el autor nos habló en el capítulo número 7, como ya vimos, acerca de las cualidades personales de nuestro sumo sacerdote. Ahora nos está describiendo las glorias de sus funciones sacerdotales. Vimos en el capítulo entonces número 8 que el pacto en torno al cual ejerce su sacerdocio es superior al pacto del Antiguo Testamento. Ahora, en el capítulo número 9, en este capítulo que estamos estudiando ahora, el tema cambia. En lugar de contrastar los dos pactos, entonces el autor comienza a hablar sobre los dos tabernáculos. Hay dos tabernáculos, o sea, él empieza a hablar del tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial, en los cuales los sacerdotes levíticos y también nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, ejercen sus ministerios. Entonces vemos que en el versículo número 1, el autor dice que aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esto sugiere que el segundo pacto también tiene sus ordenanzas y su santuario también. Así que cada pacto, tanto el antiguo como el nuevo, tienen normas para regular las actividades sacerdotales y también tienen un santuario en el cual realizarlas. Esto es muy importante que tenemos que entender, y esto es lo que el autor de Hebreos les está dejando saber a sus lectores. También debemos señalar que el culto a Dios no se puede realizar de cualquier manera. O sea, el culto a Dios no se podía realizar como le diera la gana a la gente. Había que seguir un protocolo, ¿verdad? Había que seguir unos procesos. Eso era tanto aquí en el tabernáculo terrenal, y también vamos a ver cómo el autor nos muestra de que hay un protocolo a seguir también en el tabernáculo celestial, ¿verdad? De la misma manera en que bajo el antiguo pacto el creyente se acercaba a Dios por medio de una serie de preparativos rituales, bajo el nuevo pacto también los creyentes hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 23. Y para ellos tenemos que disponer nuestros corazones. Esto quiere decir que hay ordenanzas que tenemos que guardar. O sea, ahora bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. O sea que hay unas ordenanzas que tenemos que seguir ahora en este nuevo pacto. Así que entrar en la presencia de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Aún en el primer pacto tenía sus normas, o sea, había unos protocolos que seguir en el primer pacto. Y ahora en el nuevo pacto, en este tiempo que estamos viviendo, sigue siendo así. También hay unos protocolos a seguir. Pero la diferencia es que ahora en este nuevo pacto estamos hablando en otro nivel de cosas, no como lo era en el tabernáculo terrenal, en el antiguo pacto. Así que el autor hace referencia a un santuario terrenal. No es a un santuario religioso cualquiera, sino a aquel que fue construido por Moisés, siguiendo las instrucciones explícitas de Dios. Es un santuario terrenal, pero aprobado por Dios. Y sabemos que cuando estudiamos los libros de Éxodo, Levítico, vemos cómo Dios les está dando las ordenanzas a Moisés de cómo se debe construir este templo, este tabernáculo. Así que sabemos que este santuario no es cualquier cosa, no fue un santuario religioso cualquiera, sino que fue uno construido bajo las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Ahora,
en el tabernáculo espiritual o el tabernáculo celestial hay un acceso para el creyente por medio de la oración y tenemos el acceso a la misma presencia de Dios. Pero el simbolismo del tabernáculo deja muy claro que hay un camino a seguir. Así que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, sino solo por el camino forjado por nuestro Señor Jesucristo. Este es el único camino es la única manera en que nosotros podemos acercarnos al Dios viviente. Jesús es la puerta y no hay otra puerta para llegar al Padre. El que por él entrare será salvo, como dice en Juan capítulo 10, el versículo 9. Él es el camino. Nadie viene al Padre si no es por él, como lo dice en Juan capítulo 14, el versículo 6. Jesús es la víctima ofrecida en nuestro lugar sobre el altar para la remisión de nuestros pecados. Su vida es la fuente de nuestra regeneración. Él es nuestra luz y nuestro pan de vida. El incienso de su intercesión nos sostiene a cada uno de nosotros en el camino. Cada mueble en que se encontraba en el tabernáculo, cada cosa, cada utensilio que se encontraban dentro del tabernáculo terrenal nos habla a cada uno de nosotros de una faceta diferente de la obra salvadora de Jesucristo. Es por tal razón, hermano, que nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, porque Jesús es el camino que nos da acceso al Padre y es el camino que nos da salvación a cada uno de nosotros, hermano. Por eso es bien importante que tenemos que enfocar nuestra mirada en Él. Por eso el autor de Hebreos les está dejando saber a sus lectores, puesto los ojos en Jesús, quien es el consumador y quien es el dador de la fe. Hermano, esto es algo muy importante que tenemos que tener en nuestras vidas en este tiempo en que estamos viviendo hoy en día de mucha incertidumbre que hay por ahí. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Así que, hermano, este contraste de los dos tabernáculos son las dos ideas en torno a las cuales el autor seguirá hablándonos a cada uno de nosotros en los versículos siguientes que vamos a leer. Su tesis, la tesis del autor es que el sacerdocio del Señor Jesucristo, ejercido en el verdadero santuario celestial, supera las ordenanzas del culto del antiguo pacto y trasciende todas las limitaciones del santuario terrenal. Así que el autor entonces la concluye diciendo en el versículo, como lo vemos en el versículo número 5, que no puede hablar ahora en detalle sobre cada división del tabernáculo y sobre cada uno de sus muebles que tenían un gran significado espiritual cuyo sentido era claro para el autor. O sea, el autor empieza a hablar de todo cómo era el tabernáculo, de todas las cosas que se hacían, pero él hace una pausa y dice, de verdad que ya no puedo entrar en muchos detalles de esto porque ya la gente más o menos sabía. Y en esta mañana tampoco no nos vamos a concentrar mucho en hablar de cada uno de los detalles que ocurrían, ¿verdad? Si usted quiere saber más de estos detalles, vaya y lea los libros de Éxodo, Levítico y usted va a ver realmente todo, paso por paso, todo lo que se hacía dentro del tabernáculo. Y también, si usted tiene oportunidad de estudiar más en profundidad sobre esto, hay escritores como lo fue Filón de Alejandría, que presentaron mucha atención al simbolismo del mobiliario del santuario. O sea que hay referencias y hay ayudas que pueden explicar más en detalle sobre estas cosas, pero en esta mañana no vamos a entrar en detalle sobre cada uno de nosotros, porque el propósito del autor de Hebreos no era explicar cada uno de los detalles, sino que vamos a ver ahora, vamos a continuar a ver cuál es el propósito principal de que el autor está mencionando todas estas cosas. Entonces vemos que cada mueble que el autor está presentando, de que cada mueble que se encontraba, o sea, cada utensilio, cada cosa que se encontraba dentro del tabernáculo, nos habla a nosotros de una faceta diferente de la obra salvadora de Jesucristo. Así que toda la distribución del tabernáculo nos habla acerca del hecho de que el hombre no puede acercarse a Dios de cualquier manera. O sea, el hombre no podía entrar dentro del tabernáculo y seguir y entrar al lugar santísimo. No, había que hacer unos procedimientos, había un protocolo a seguir, tenían que hacer
cosas. Así que nadie puede entrar al tabernáculo así porque sí. Y de igual manera, si eso ocurría así en el tabernáculo terrenal, también hay un protocolo a seguir en el tabernáculo celestial. Y la única forma en que nosotros podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo. No podemos llegar al Padre a través de las riquezas, del dinero. No podemos llegar al Padre a través de cualquier persona que se levante por ahí y profesa decir que es Jesucristo o que es el enviado de Dios. No, como único, dicen las Escrituras, que nosotros tenemos acceso directo al Padre es a través de Jesucristo, hermanos. Así que el autor nos está presentando aquí de que el hombre no puede acercarse a Dios de cualquier manera, especialmente en su condición de pecador, hermanos. Las exigencias divinas de santidad tienen que ser cumplidas, hermanos, para nosotros poder tener acceso a Dios. El hombre ha ofendido la justicia de Dios y se ha rebelado contra su legítimo Señor. Entonces, para que el hombre pueda volver a su presencia, este tiene que propiciar la ira de Dios. Él tiene que reparar sus ofensas y también tiene que conseguir que Dios le mire como justo y santo. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer, o que quizás usted se está haciendo esta mañana, es: ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo entonces podemos propiciar la ira de Dios? ¿Cómo podemos reparar nuestras ofensas? ¿Y cómo podemos nosotros conseguir que Dios nos mire como justo y santo? Bueno, hermano, esto lo podemos hacer viniendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe, entregando nuestras vidas a Él, poniendo nuestras vidas en sus manos, hermano. Así es como nosotros podemos comenzar a propiciar la ira de Dios, a reparar nuestras ofensas, a conseguir que Dios nos mire como santo y justo. Es viniendo en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Por eso en esta mañana yo te invito, si todavía tú no has entregado tu vida al Señor, corre en esta mañana a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, y entrega tu vida al Señor, para que puedas recibir salvación en tu vida. Así que hay acceso, hermano, para el creyente por medio de la oración. Por eso es importante que tenemos que orarle al Señor. No solamente por medio de la oración, sino que tenemos que hacerlo por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras, hermano. Es bien importante que estudiemos la palabra del Señor. Es lamentable que hoy en día no se ha tomado seriamente el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, hermano. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Es muy importante que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dado. Es la revelación de nuestra salvación. Aquí es donde nosotros conocemos quién es Jesucristo. Aquí es donde nosotros podemos conocer sobre Dios el Padre. Aquí podemos conocer la misericordia de Dios. Aquí podemos conocer la fidelidad de Dios. Aquí podemos ver lo maravilloso y lo bueno que es nuestro Dios con cada uno de nuestras vidas. Y si no estudiamos las Escrituras, no vamos a poder conocer lo santo. No podemos conocer entonces la santidad de Dios. Así que hay acceso para el creyente por medio de adoración. Hay acceso a la misma presencia de Dios. Pero el simbolismo del tabernáculo deja muy claro que hay un camino a seguir. No podemos acercarnos de cualquier manera, sino solo por el camino forjado por nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta y no hay otra. El que por Él entrare será salvo, como dice en Juan capítulo 10, versículo 9. Él es el camino. Él es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, si no es por Él, hermano. Como lo dice en el capítulo 14 de Juan, el versículo 6. Jesús es la víctima ofrecida en nuestro lugar sobre el altar para la remisión de nuestros pecados. Su vida es la fuente de nuestra regeneración. Él es nuestra luz y Él es nuestro pan de vida. El incienso de su intercesión nos sostiene en el camino. Hermanos, el hecho de que solo una persona, una vez al año y solo con preparación especial, podía entrar en el lugar santísimo, era la revelación del Espíritu Santo por medio de la ley, de que el santuario terrenal no podía ser el medio para acercarse a Dios de manera abierta y confiada, hermanos.
O sea, el hecho de que vemos que en este ritual, en este protocolo del tabernáculo terrenal, de que solamente una persona podía entrar al lugar santísimo una vez al año, nos deja a nosotros, el Espíritu nos revela, nos está diciendo a través de la palabra del Señor, de que por medio de esa ley no podía ser el medio, ese no era el medio para poder acercarse a Dios de manera abierta y confiada. Pero ahora vemos que en el nuevo pacto, que esto es lo que el autor de Hebreo nos está dejando ver, ahora podemos ver que en el nuevo pacto podemos entrar en su presencia. Y esto es lo que dice el autor de Hebreo en el capítulo 4, el versículo 16, como lo estudiamos hace varias semanas atrás, donde el autor dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora podemos acercarnos confiadamente. Inclusive en aquel tiempo bajo la ley del antiguo pacto, vemos que el mismo sumo sacerdote a veces entraba con temor, tenían que ponerle esa soga, esas campanas, porque si entraba y estaba en pecado, caía muerto. Pero el autor de Hebreos ahora en este nuevo pacto, a través de Jesucristo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, acerquémonos, acércate, no con miedo, acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Este es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso del Evangelio, hermanos, de que ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente para poder alcanzar la misericordia y hallar el socorro que necesitamos, especialmente hoy en día, hermanos. Y el autor de Hebreo nos está dejando saber que nos acerquemos a Él. Y en esta mañana yo te invito a que te acerques al Señor. Acércate confiadamente en Él, en arrepentimiento y fe, y alcanzarás misericordia y socorro. Ahora pasemos a leer los versículos del 11 al 14 del capítulo número 9 de Hebreos. Y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Esto a mí me encanta, este versículo. Y mire cómo dice, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, mire cómo el autor hace esta pregunta ahora en el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El autor de Hebreos nos está dejando saber de que el sacrificio de Cristo fue algo tan poderoso que sobrepasa todos los protocolos que se hacían en el antiguo pacto. Entonces aquí vemos nuevamente que el autor continúa con el contraste entre el antiguo pacto levítico y el nuevo pacto. El tabernáculo levítico era hecho por manos humanas. En varias ocasiones se nos ha señalado que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y eso lo sabemos, y eso lo hemos estudiado, se ha predicado. Dios no habita en templos hechos, construidas por manos de humanas, por el hombre. Dios no habita en esos templos. Así que nuestro Señor mismo habló de la época en que el templo de Jerusalén sería reemplazada por un templo hecho sin manos, como lo dice en Marcos capítulo 14, versículo del 57 al 58, dice, entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. También vemos en Juan capítulo 2, el versículo 19, en adelante, que dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. También vemos que tanto Esteban como Pablo insistieron en que los edificios hechos de manos, por hechos de manos de hombres, no podían contener al Altísimo, no pueden contener a Dios.
Los templos que son construidos aquí en la tierra no pueden contener la gloria de Dios, no pueden contener al Altísimo, al Rey viviente, al Dios viviente. En Hechos del capítulo 7, los versículos 47 al 48 nos dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo, mire cómo dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Y en Hechos del capítulo 17, el versículo 24 en adelante, Pablo nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, hermanos. Entonces vemos ya que Dios no habita en templos construidos por el hombre. O sea, nadie puede decir de que Dios va a habitar en un templo que ha sido construido por manos de hombre. No puede habitar Dios ahí. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del templo espiritual en el que Dios habita? ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es ese templo en donde Dios habita? Y eso lo vamos a ver ahora, más adelante, cómo el autor de Hebreos nos deja ver eso. Cuando nosotros vemos la historia de Esteban, vemos que Esteban sostuvo que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y él lo confirmó citando a Isaías, porque Isaías habla sobre esto. Isaías menciona en el capítulo número 66, el versículo número 1, él menciona de que Dios no habita en templos construidas por el hombre. Mire lo que dice Isaías capítulo 66, versículo número 1. Dice, Jehová dijo así. ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Jehová. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y mire la pregunta que hace Dios. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, en otras palabras, no hay ninguna casa que puedan edificarme a mí. No hay ningún lugar de reposo que puedan edificarme a mí. ¿Por qué? Porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Esto es algo maravilloso, hermano. Aquí vemos lo grandioso que es nuestro Dios. Ahora, pero en el mismo contexto profético, Dios declara que en el lugar de preferir cualquier templo material, Él elige a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra, como lo dice. Y esto significa que Él prefiere hacer su morada en la gente de ese carácter, como lo muestran las palabras de Isaías en el capítulo 57, el versículo 15. O sea que Dios prefiere habitar. El templo en donde Dios prefiere habitar es en cada uno de nosotros. Y por tal razón Él elige a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla en su presencia y que tiembla a su palabra. Mire lo que Isaías, el capítulo 57, el versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién lo dijo? El alto y sublime, que es el Dios viviente, el todopoderoso, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Mire lo que dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Wow, esto es algo maravilloso. El Dios que habita en la altura y en la santidad, donde el cielo es el trono de Dios, donde la tierra es el estrado de sus pies. El Señor dice que Él habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que nuestro autor está correctamente ubicado en la tradición profética cuando afirma que el pueblo de Dios es la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, como dice el autor, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto lo estudiamos en el capítulo número 3 de Hebreos, el versículo número 6. Ahora, pero ¿cómo puede el Hijo de Dios, que traspasó los cielos, ser considerado como habitando entre su pueblo? Le toca entonces a Pablo responder en forma adecuada a esta pregunta. Cuando habla del pueblo de Dios como ya exaltado por Dios para compartir el trono de Cristo en el reino celestial, según lo dice en Efesios, como lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Efesios, el capítulo número 2, el versículo 6, que Pablo nos dice a nosotros, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow, hermanos, esto es algo maravilloso. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Él murió por cada uno de nosotros. Así que
Continuemos leyendo los versículos del 15 en adelante y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión. Así que en estos versículos del 15 al 22, continúa nuevamente el autor con la comparación o contraste entre el antiguo pacto levítico y el nuevo pacto de Jesucristo. En ambos pactos se requería de derramamiento de sangre para la remisión de pecado, o sea, para el perdón de pecado. Ahora, en el pacto de la ley, Moisés roció sangre de animales para la purificación del tabernáculo y los utensilios, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Ahora, pero vemos, y el autor está presentando de cómo Jesucristo, con el derramamiento de su propia sangre, nos purificó totalmente de nuestros pecados. Y esto es lo que el autor ahora de Hebreos continúa mencionando y nos menciona que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Y leamos ahora los versículos del 23 al 26 del capítulo 9 de Hebreos. Y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, el tabernáculo hecho de mano que se hizo, ¿verdad? En el antiguo pacto era sombra del verdadero tabernáculo que se encuentra en el cielo. Y entonces continúa el autor diciendo, en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en ese santuario que fue hecho, construido por el hombre, figura que era del verdadero, o sea, sombra de aquel que es el verdadero que está en el cielo, el tabernáculo celestial, sino en el cielo mismo, sino que entró Jesucristo al tabernáculo que está en el cielo, al mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y continúa en el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, y esto es maravilloso, hermano, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora bien, hermanos, en el nuevo pacto también se requiere un derramamiento de sangre para purificación y perdón de pecados, pero al ser el nuevo pacto, un mejor pacto, como ya hemos visto en las pasadas clases, un pacto con mejores promesas, hay una mejor sangre, como hemos visto anteriormente en los versículos del 12 al 14, que vemos que Cristo entonces entró al tabernáculo celestial, no con sangre de animales, como dice, y vuelvo y lo leo, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos que la sangre de los animales servían para la purificación de la carne, mientras que la sangre de Cristo limpia las conciencias de obras muertas. La sangre de los animales cubrían el pecado, opacaban el pecado un poco, pero no podían quitar el pecado. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 10, el versículo 4, donde nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos
cabríos no pueden quitar los pecados, pero la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quita los pecados del mundo. Los sacrificios tenían que darse continuamente y eran muchos porque no quitaban el pecado, hermanos. Pero el sacrificio de Cristo fue uno solo, fue uno y fue de una vez y para siempre. Porque Jesús es el supremo sumo sacerdote. Y esto es así, pues quita los pecados de una sola vez. Y wow, qué poderosa sangre, qué poderoso acto el que hizo Jesucristo de derramar su propia sangre. Porque ese derramamiento de sangre ha hecho que se nos haya quitado todos los pecados de una vez y para siempre. Esto es algo maravilloso. Ahora continuemos leyendo los versículos del 27 al 28 y vamos a ver cómo termina el autor este capítulo. Y dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquí vemos que la muerte de Cristo fue una muerte natural porque realmente murió. Por tal razón se encarna para poder morir. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, pero su muerte es antinatural. O sea, la muerte de Dios fue algo antinatural. ¿Por qué? Primero, porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y aunque Él vino en semejanza de carne de pecado, como lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, no cometió pecado, como lo dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Él no conoció pecado, como lo vemos en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Y en él no había pecado, como lo vemos en 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 5. Así que Jesús murió, aunque no cometió pecado. Es por tal razón que su muerte es una muerte antinatural, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús no tenía nada de pecado, Él no pecó, Él era santo. Pero a pesar de eso murió, así que su muerte es antinatural. Toda vez que la muerte es la paga del pecado y Él nunca cometió pecado para que la muerte fuera su paga. Número 2, su muerte fue antinatural porque en el versículo número 27 vemos que dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero Jesús fue juzgado primero y luego murió. O sea, Jesús fue juzgado primero. Nosotros los seres humanos tenemos que morir primero y después seremos juzgados. Pero Jesús fue diferente. Él primero fue juzgado y después fue que murió. Entonces, claro está que Él fue juzgado por nosotros. Como dice, ¿verdad? En Isaías, el capítulo 53, versículo 5, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Wow, esto es algo maravilloso. Continuemos ahora como el autor de Hebreos culmina, ¿verdad? Este capítulo número 9 y leamos el versículo número 28 y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Wow, esto es maravilloso. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, Cristo viene para nosotros, los que le esperamos, los que amamos su venida. Él viene para cada uno de nosotros. Él vuelve por cada uno de nosotros. ¿Acaso usted creerá que después de alto precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros, de ese gran precio que Él pagó, usted cree o pensará que Él nos va a dejar en este mundo caído? O sea, después de que Jesús hizo ese gran sacrificio, ¿usted cree que nos va a dejar en este mundo caído? En este mundo que ahora vemos cómo se está volteando, ¿verdad? ¿Usted cree que el Señor, después de ese gran sacrificio que Él ha hecho, nos va a dejar aquí a cada uno de nosotros en este lugar? No, hermanos, no, hermanos. El autor de Hebreos nos está diciendo aquí que Él ahora vuelve, que Él vuelve por segunda vez, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, hermanos. Él va a volver. Él no nos dejará en este mundo caído.
Él dijo en Juan capítulo 14, los versículos del 2 al 3, dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, Él preparó lugar mediante su muerte y su resurrección. Es por tal razón, hermanos, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Cristo llevó nuestros pecados y nos dio salvación, y porque Él viene nuevamente a buscarnos a cada uno de nosotros, a llevarnos consigo al reino celestial, hermanos. Gloria a Dios por esto, hermanos. Cristo viene, hermano. Él viene por su iglesia. Él no nos va a dejar en este mundo caído. Él no dio un sacrificio tan grande para simplemente dejarnos aquí en este mundo caído. Así que Cristo viene, y gloria a Dios por eso. Y la iglesia dice, hermano: ven, Señor Jesús. Así que, hermano, yo te invito a que venga a los caminos del Señor, a que venga a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, para que puedas recibir salvación y disfrutar de las maravillas de nuestro Dios. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, gracias por el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros, por derramar tu sangre, Señor. Y, Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú has prometido que vas a regresar, Señor. Señor, y estamos en la espera de tu venida. Pero mientras tanto, Señor, vamos a seguir predicando el evangelio. Mientras tanto, Señor, vamos a seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Mientras tanto, Señor, a lo que tú llegas, vamos a seguir proclamando que tú eres el Señor sobre todas las cosas, que tú eres el sumo sacerdote, el que sigue intercediendo, el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros día a día, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a seguir llevándonos a estudiar tu palabra, a que podamos seguir orando, a que podamos seguir, Señor, buscando de tu presencia día a día. Te lo pedimos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Yo les invito a que vuelvan nuevamente la semana que viene. Traiga su Biblia, traiga una libreta, porque vamos a seguir continuando con el capítulo número 10 de Hebreos y vamos a estudiar este maravilloso libro. Así que el Señor les bendiga en este día.